¿no? Y mi vida comenzó cuando llegaste, que es lo más importante de mi vida, y con la relectura y ese cuento de las biografías es muy importante. Te lo digo para graficar esto, ¿no? Bien. Hay un concepto que está siempre presente aquí en este libro y en otras obras también tuyas, que es el de lo abyecto, ¿no? Creo que para beneficio de la gran teleaudiencia, convendría que tú didácticamente expliques esto, porque es un adjetivo un poco fuerte. Y yo inmediatamente pienso, ¿no? Que lo abyecto es lo vil, lo despreciable, lo muy bajo, ¿no? Es decir, lo último, ¿no? Y creo que tú manejas el concepto dándole quizá una significación que no tiene esa bajeza, ¿no? Se parece mucho a tabú. A tabú. No, se parece más a tabú, que es un concepto que usan los antropólogos, pero que ha pasado al sentido común casi de la misma forma en que lo usamos los antropólogos, que es algo que no se puede hacer, es algo insoportable. Por ejemplo, el incesto. Si a alguien le dicen, yo tendría dificultad en mencionarte gráficamente la posibilidad de un incesto, digamos, ¿no? Eso es tabú, que te produce horror. Yeah. A eso me trato de referir cuando hablo de lo abyecto, aquello que produce horror y que amenaza, ¿no? Que si uno cae en eso, por ejemplo, quien cae en el tabú del incesto deja de ser ser humano. Una madre que no quiere a sus hijos o que los abandona es desnaturalizada, por ejemplo, es algo muy fuerte. A eso me refiero, a esas cosas ahora, que si las haces, como que pierdes lo que eres. Ahora, aquí en el libro, creo que es un concepto funcional, pero siempre y cuando la polarización sexual sea muy neta y muy nítida, porque de otra manera, ya que lo abyecto es lo femenino, ¿no? Lo abyecto es lo femenino, y lo que no debe hacer un hombre es justamente feminizarse, o como dirían los mexicanos, no debe rajarse. No debe rajar. Claro. Pero para que esto realmente sea funcional, tiene que haber un dimorfismo sexual, tiene que haber una contraposición sexual, que tal como van las cosas, yo no la veo así, no tan nítida ni tan neta. Más bien yo veo una creciente despolarización sexual y un incremento, que a mí me parece evidente, de todas las formas intersexuales, ¿no? O sea, justamente de las formas que no tienen contorno definidos y que están entre estos polos que antes tuvieron, ¿no?, una magnitud y una definición que permitía, digamos, ¿no?, decir que esto es lo bueno y esto es lo malo y todo. Ahora yo veo más bien una tendencia a la confusión, a la indeterminación, que no haría tan fácilmente funcional lo abyecto, ¿no? Puede ser que nos dirijamos hacia eso. Yo he trabajado en este libro, que son 120 entrevistas, escogí específicamente una población de varones lo más convencional posible, no en el sentido de que no fueran personas interesantes y ricas y complejas, pero que no estuvieran pues en la literatura sociológica, ni antropológica, ni de género, para que evitar las respuestas de prestigio, ¿no? Claro. De pensar que lo que la entrevistadora o el entrevistador le iba a gustar, digamos, ¿no? Entonces, en general, yo he tratado de reflejar una población lo más convencional posible, no algo diferente. Hay personas que son diferentes, pero no he dado preferencia a aquello que las diferencia, sino a aquello que las acerca, uno. Dos, cuando yo hablo de lo femenino como objeto, no hablo de la mujer. Hay que tener cuidado. Para nada hablo de la mujer y del hombre completo. Hablo de un fantasma, ¿no?, que opone lo masculino y lo femenino, ¿no es cierto? Y que hace que lo femenino sí se defina cuando tenga su borde último, o sea, cuando empieza a ser femenino, cuando se le empieza a acusar o de ser pasivo, o dejarse llevar por los sentimientos, o ese tipo de cosas, ¿no? Que se usa efectivamente en el lenguaje del sentido común para forzar a los varones a entrar dentro de ciertos límites. Cuando se socializa un niño, a un niño se lo amenaza constantemente varias veces al día con ser mujercita, digamos, ¿no?, con ser femenina. A eso me refería. Pero ¿no? perdón, no he entendido bien, ¿eh? Porque cuando tú dices que no te refieres a la mujer,
si no te refieres a un límite por el que se define el varón, o sea, si llegas hasta este punto... lo masculino. Claro, es lo masculino. Pero en esta sociedad y en otras, ¿no? El afeminado, ¿no? El amujerado, o como decía el poeta chocano, el amariconado, decía, bueno, no decía maricón, decía el amariconado, bueno, es objeto de burla y de desprecio y se le caricaturiza, etcétera, porque se parece a la mujer o porque adopta actitudes y gestos propios de la feminidad, ¿no? Entonces hay ahí una tendencia caricaturizante de la mujer, ¿no? Y que la asume el varón, entonces que es impropio que un varón asuma esas características que no son las de él. A lo que me refiero es que una mujer no es abyecta, pues. Lo abyecto sería que un hombre cayera en la posición femenina, pero la mujer concreta no tiene nada que ver con lo abyecto, no sé si la mujer es femenina y punto. Desde el punto de vista masculino, lo femenino actúa como frontera. Pero, por ejemplo, voy a poner un caso. En los medios de comunicación masiva, particularmente en la televisión, en los llamados programas cómicos, siempre se ridiculiza y siempre se presenta al homosexual masculino, al afeminado, a la loca, al cabro, en fin, toda esa sinonimia que hay, ¿no? Porque se ridiculiza a la mujer a través de él, se le ridiculiza. Pero yo siempre he dicho que yo no he visto ningún programa, y creo que tampoco tú, cómico de televisión para consumo masivo, donde se presente a una lesbiana. Porque se tendría que ridiculizar ahí al hombre que está encarnando esa lesbiana, o que está representando, y que está en el imaginario popular, la lesbiana es la mujer ahombrada, ¿no? Entonces, ¿de qué se van a burlar ahí si presentan a una lesbiana, digo yo? No, ahí no pueden. Entonces, en ningún programa cómico está incluida la lesbiana. El afeminado sí. Claro. Además quisiera decir una cosa, en esta cuestión, en relación con el rechazo que esto puede merecer y ocasionar, ¿no? Nosotros tenemos en la televisión ahora presencias que abiertamente han declarado, ¿no?, que están dispuestos y lo han hecho además ante cámaras. Tenemos el caso de Jaime Bailey, que ha besado hombres, que es una conducta que no se considera propia de un hombre, lo ha hecho, no por eso ha sido repudiado, no por eso ha bajado su sintonía, etc. Luego tenemos el caso del señor Carlos Cacho, que es abiertamente un afeminado, que lo reconoce y que tiene gran sintonía. Entonces, ¿dónde está el rechazo? Ahí hay dos temas, El chiste hace reír precisamente porque habla de lo que no se habla, porque dice lo que no se debe decir. Es un lenguaje totalmente invertido. Entonces, en el mundo del chiste, precisamente es donde se puede hacer lo que no se hace. Ya, también en los programas cómicos. En el otro se refiere a un tema que tú acabas de mencionar. Las cosas están cambiando, ¿no? La homosexualidad está entrando, ¿no?, al mundo luminoso, digamos. Está saliendo del closet, como se menciona totalmente, y está pasando a debate político. El tema de las identidades sexuales, el tema de la crítica a la matriz heterosexual, se le llama la obligación de ser heterosexual, que no es lo mismo que lo de los géneros, se parece mucho, tiene que ver, pero no es exactamente igual. Es uno de los grandes debates de la actualidad, así como uno de los grandes debates es la manera en que están organizadas las relaciones entre los hombres y las mujeres y los derechos de la mujer. Otro de los grandes debates es la crítica a la heterosexualidad obligatoria y el desembalse de otras formas de identidad. Eso también está ocurriendo, ¿no? Todo se mueve, felizmente. Vamos a hacer una pausa y luego seguiremos conversando con la doctora Norma Fuller.